evaluación va a ser netamente para desarrollar, no son preguntas en las cuales le voy a dejar un documento dentro de Excel que ustedes van a tener que trabajar o desarrollar, ¿no? Aplicando hasta donde lleguemos el día de hoy. Lo otro es que el día viernes, por feriado, no va a haber clase. En el día viernes, por feriado, no va a haber clase. Pero no es que se pierda esa clase, simplemente se va a correr una fecha. Pero creo que ya lo habíamos visto la primera vez, en que sería la clase 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Igual estamos terminando, si no sucede nada, el día 29. ¿Qué tal, Gustavo? Día 29 de abril. Sabían, ese es el último el día de la clase 11. Sin contar el feriado, ¿no? Que es de esta semana, Viernes Santo. Bueno, creo que serían las únicas noticias o novedades concerniente a nuestro calendario. Vamos a esperar unos minutos más para empezar con este apartado que nos quedamos la clase pasada. Si lo llegaron a terminar, ¿qué tal, Melanie? Me comenta. Y que este es un ejercicio clásico concerniente a lo que son aumentos y descuentos, que es algo que uno cuando elabora ya sea un informe, ya sea una planilla, utiliza este tipo de operaciones, ¿no? Más allá de las fórmulas, que hasta ahora no hemos visto muchas, las operaciones en sí, ¿no? Sumar, multiplicar, dividir y restar. Entonces este es un buen ejercicio concerniente a dos puntos, que es sumar, disculpen, hallar la diferencia y sumar esa diferencia, ¿sí? Este es un buen ejercicio concerniente a lo que es hallar la diferencia y sumarle la cantidad. Solo que acá lo llamamos incremento, ¿no? Entonces vamos a avanzar todo lo que vimos en esa tabla y hoy día la terminamos, que era una tabla de gastos familiares, donde tenía los conceptos de agua, luz, cable, mercado, medicina, antojos, salidas y otros. Y otros. Entonces, a ver, repasando un poco. ¿Qué tal, Miguel? Decía, en febrero los gastos de agua y luz se habían incrementado un 7% con respecto al mes anterior. ¿Eso a qué se traducía o qué significaba? Significaba que para este mes había un incremento de una cantidad. Que puede ser, por ejemplo, 7 soles, 5 soles, 4 soles, esa cantidad. Y luego, ¿qué teníamos que hacer? Sumarle el mes anterior. O sea, si el mes anterior era 120 soles, más esa diferencia sería 4, sería en total 124. Y así sucesivamente, cada mes iba a haber un aumento, iba a haber un descuento. ¿En función de qué? De las reglas que he colocado aquí, ¿no? En función de acá. Entonces vamos a ver. O sea, no es un incremento continuo, sino está en función de lo que yo he colocado acá. Entonces decía, en febrero los gastos aumentan el 7% con respecto concerniente al mes anterior. ¿Qué tal, Milagros? Entonces significa que primero vamos a hallar cuánto es ese incremento. ¿Cuánto es lo que ha aumentado? Entonces ahora vamos a ver. Sería igual. Recuerden que todo empieza con igual. Paréntesis. La cantidad multiplicado por ese incremento. ¿Cuánto sería incremento? 7%. O sea, 7 y el símbolo de porcentaje. Hasta ahí, hasta ahí solamente estoy hallando ese incremento, que es 8 soles con 40. Significa que ha aumentado 8 soles con 40. Pero ahí no queda. ¿Qué más le falta? Sumarle el mes anterior. O sea, quiere decir que adicional a esto tengo que sumar. ¿Pero qué tengo que sumar? La propia cantidad. O sea, nuevamente el B5. Y ahí ya tendría el 128, ¿no? 128 con 40 centavos. Entonces, esa cantidad de febrero representa que ha aumentado el 7% con respecto al mes anterior. ¿Está bien? Y luego dice, concerniente al mes anterior, los gastos de medicina, sí, los gastos de medicina se han reducido. O sea, en vez de aumentar, ha disminuido. ¿Cuánto? Un 2% con respecto al mes anterior. Entonces quiere decir que en medicina
medicina, que saca este concepto, se ha reducido un 2% con respecto al mes anterior. Si no me equivoco, acá salía 2,45. Ahora vamos a ver la diferencia. Pero para hallar la diferencia había un detalle, que dependiendo del orden salía positivo o negativo. Entonces, en este caso que es una reducción, es importante que primero coloquemos la cantidad del mes anterior. O sea, el B8. B8 menos, menos, paréntesis, importantísimo por un tema de orden, menos la cantidad multiplicado por el 2%. Y eso me va a dar 2,45. Ya lo recordaba. O sea, quiere decir que en febrero se ha reducido 5 soles en concreto. ¿Sí? En concreto, el 2% representa la cantidad de 5 soles. Ya. Ahora, como no nos dicen nada más en febrero, ahí lo voy a pintar de un color para que se entienda mejor. Lo que ha variado es esto. ¿Está bien? Eso es lo que ha variado. Como no nos dicen nada concerniente a los otros conceptos, se sobreentiende que se ha mantenido igual. ¿Está bien? El ejercicio no lo dice, pero se entiende que esas cantidades se conservan igual. ¿Está bien? O sea, cable, teléfono, internet, mercado, para febrero se mantiene igual. Antojo, salida y otros de igual manera. Ya. ¿Cómo llevo esa deducción? Porque no me están diciendo nada concerniente a esos conceptos. O sea, se ha mantenido igual. Ahora pasemos a marzo. Ahora dice, en marzo los gastos, salidas y otros se han incrementado en 12% concerniente al mes anterior. Y mercado se ha reducido. Entonces vayamos paso a paso. Entonces, gastos, salidas y otros. También, o sea, los gastos de salida y otros, que serían estos conceptos, ahora otro color, se han reducido, o disculpen, se han incrementado en un 12%. ¿Saben? Se han incrementado un 12%. Entonces quiere decir que hay que hallar esa diferencia y sumarla. Igual, paréntesis, la cantidad multiplicada por 12%. Y cierro paréntesis. Hasta ahí estoy hallando cuánto es eso. Y esa es la cantidad de 42 soles. Entonces, ¿qué sigue? ¿O qué es lo que le falta? Sumarle el mes anterior. Entonces, más el propio mes, que me daría un total de 392 soles. Eso es lo que significa que haya aumentado el 12%. Ahora, otros, igual, misma operación. Como es la misma operación, simplemente arrastro. Ahí está. ¿Está bien? Ya. Esa acción que yo acabo de hacer, ya cuando ustedes tengan más práctica y saben lo que significa o representa la acción, ya se van, ¿cómo es el término? Se van mecanizando. Porque ya relacionan a lo que quieren llegar, el ejercicio o la operación que desean realizar. Entonces yo sé que en esta celda es la misma operación con los valores que está acá. Por lo tanto, sé que puedo hacer esto. Y si no estoy seguro, reviso. Entonces, ¿qué dice ahí? C11, que es la cantidad de otros. C11, que es la... ¿Qué tal, Roberto? C11, que es la cantidad de otros por 12%, más el propio mes. ¿Y cuánto sería eso? Sería la cantidad de... A ver, vamos a darle enter. Sería la cantidad de 280 soles. Entonces pasó de 250 a 280. Entonces, mismo razonamiento. Si no me dicen nada más de marzo, significa que el resto de cantidades se va a mantener igual. ¿Está bien? Significa que en el resto de cantidades se va a mantener igual. O sea, luz, cable, mercado, medicina, antojo, se va a mantener igual. Entonces, el 200 se mantiene.
El 86,450 se mantiene, pero para estas cantidades, como aquí hay una operación, yo no lo puedo arrastrar. A ver, a ver. Mírenlo bien. No. Ya. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. A ver. Ya, acá hay un detalle. Bonito sería que yo pueda arrastrarlo en bloque. Seleccionar y arrastrar. Ya, pero yo no puedo hacer eso por una sencilla razón. Ya que estas tres cantidades son una constante. Son un números. Lo que quiere decir que no va a variar. Va a seguir siendo los mismos números. Pero en cambio aquí, si yo arrastro, miren, va a haber otra cantidad. Y si yo arrastro arriba, que está en morado, de igual manera, va a haber otra cantidad. ¿Por qué es esto? Porque aquí, tanto como en las dos celdas de color morado, hay una función. Por lo tanto, a la hora de arrastrar, nos da como resultado otra cantidad. Solución. La solución aquí sería hacer una referencia o volverlo a escribir. ¿Qué significa hacer una referencia? Colocar en igual y escribir o digitar la celda que está en cuestión. O sea, yo quiero que aquí sea lo mismo que está en el C5. Entonces solo escribo C5. Eso es hacer una referencia. Entonces ahí miren, ya tengo la misma cantidad. De igual manera acá. Y la otra forma, bueno, sería escribirlo literal, no, 2, 4, 5. Ambas son válidas. Ya sea que lo escribas literal. Sillón. ¿Te escucho? Ah, ok, ok. Ya. Entonces, ya sea que lo escribas o ya sea que hagas referencia. Es igual a la celda C8 en este caso. Entonces significa que voy a obtener la misma cantidad. Ya. Repasemos un poco el cuadrito antes de avanzar al otro. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Ha habido incrementos y ha habido lo contrario, ¿no? Ha habido reducción. Y ha habido cantidades que se han mantenido, como lo es esto de aquí y como lo es esto de acá. Ahora pasamos al siguiente, que es abril, mayo y junio. A ver, ¿qué dice con abril, mayo y junio? Dice, en abril los gastos de medicina y antojos se han incrementado el 10% concerniente al mes anterior. Los gastos de medicina y antojos. Es por eso que yo lo pinto, para poder encontrarlo más rápido. Medicina antojos. ¿Está bien? Pero es por eso que lo pinto. Medicina antojos se han incrementado el 10% concerniente al mes anterior. O sea, concerniente a estas dos cantidades. A ver, sigo con la misma lógica. Igual la cantidad más la diferencia, que sería la propia cantidad multiplicado por lo que ha variado. En este caso el 10%. Ahí está. Entonces sería 269,50 centavos. Y la misma operación acá. Entonces, ese 10% aquí representa 20 soles. O sea, la diferencia de las dos cantidades. ¿Está bien? Y si dudan, bueno, pueden resolverlo así, ¿no? Ahí están los 20 soles. O sea, el D9, que sería 200, multiplicado por 10%, ahí estoy hallando la diferencia, que sería los 20 soles. Y adicional a eso, le tengo que sumar el mes anterior. Ya es el único que menciona de abril. Entonces, misma lógica. Significa que el resto de cantidades se ha mantenido igual, se ha mantenido constante. Entonces hago la referencia. Igual a lo que se encuentra aquí, arrastro, ya que yo entiendo o yo sé que si arrastro va a bajar una celda de 6 y de 7. Obviamente acá no puedo arrastrar porque acá están ya otros resultados. Vuelvo a colocar la referencia. Lo que se encuentre ahí y lo que se encuentre en la siguiente celda, que sería de 11. ¿Está bien? Ya, mayo. A ver qué dice mayo. Son las mismas funciones. Dice, los gastos de mercado y salidas se han reducido en 3%. Los gastos de mercado y salidas.
Mercado y salidas. A ver, mercado y salidas. Entonces lo pinto de un color, a ver. Mercado y salidas. O sea, esta cantidad. Mercado y salidas. También mercado y salidas. Se han reducido un 3%. Ya, como que en este caso es una reducción. Recuerden que primero iría la cantidad. Menos esa diferencia. Que sería la propia cantidad. Multiplicado por ese 3%. Entonces ha reducido 436,50. Y en el otro caso, vamos a ver cuánto sería. Podría arrastrarlo ya y borrarlo acá, pero prefiero, como estamos aprendiendo, volver a escribirlo. La propia cantidad menos, menos paréntesis, la propia cantidad multiplicado por ese 3%. 3%. Y cerro paréntesis. ¿Cuánto sería? 380,24. ¿Está bien? 380,24. Y el resto de cantidades, como no me dicen nada, lo que tengo que hacer es entender que se mantiene igual. O sea, estas dos cantidades se van a mantener igual. Como estas cantidades son referencias, a la hora que yo he arrastrado, miren lo que ha pasado. No ha mostrado nada. ¿Y por qué? Porque aquí no hay una cantidad, sino hay una celda. Por eso que apareció raya. Ese es otro tipo de error. Cuando es una referencia que no está bien elaborada, ya que se está haciendo de esa manera. Eso ya de referencias probablemente les comente en otro capítulo, ¿no? Porque hay tipos de referencia, directa e indirecta. A ver. Entonces, ¿qué podría ser en este caso? Bueno, acá podría escribirlo. 128,4086, que sería la solución más rápida, ¿no? Para salir del momento. Acá, como son funciones, sí puedo colocar el igual, lo que se encuentra acá. Y por último, escribir el 280, ¿no? Hasta 280. Con el formato de moneda. Este formato de moneda. Aunque este es contabilidad. Ya está. Último mes. Junio. Dice, en junio los gastos de antojos se incrementaron un 7% concerniente al mes anterior. Antojos se incrementaron un 7%. Antojos, ¿dónde están antojos? Acá. Antojos se han incrementado un 7%. Y luego dice, y otros se ha reducido un 3%. Antojos aumentaron y otros se han reducido. Para terminar. Igual la propia cantidad más esa diferencia, que sería la misma cantidad multiplicado por ese 3%, ¿no? Decía 3, ahorita lo reviso. ¿Cuánto dice que aumentó? Profe, el tema de... Sí, esto es lo que faltaba de la clase pasada. Sí. 7%. Ya, entonces lo corrijo. En vez de 3 es 7. Y ahí termina en junio. Y por acá, similar. Igual, propia cantidad menos la diferencia, ¿no? Solamente que aquí se va a reducir. En vez de aumentar, se va a reducir ¿cuánto? El 3%. Ahí está. Entonces sería 271,60. Y como el resto de cantidades, nuevamente, no me dice nada, entonces asumo que se ha mantenido igual. Como el resto de cantidades no me dice nada, asumo que se va a mantener igual. Entonces esas son las cantidades que les debería de salir en el caso lo que hayan hecho el ejercicio o que hayan practicado. ¿Sí? Les va a salir esas cantidades. Bueno, entonces hasta aquí creo que esa es la parte que podrían practicar. El resto ya es repetitivo. Sí, el resto, abril, mayo, junio, se repite lo mismo.
que es nuevamente sumar la diferencia. Sumar la diferencia concerniente al mes anterior. Había una hoja en el ejercicio de la clase pasada que se las había dejado y es prácticamente lo mismo. Solamente que lo muestra de otra manera. ¿Qué es esta hoja de aquí? Esta hoja de acá, que bueno, no la voy a resolver ya que es similar, te habla de incrementos. Dice, los productos se incrementan 5% con respecto al mes anterior. Quiere decir que todos los productos que ves acá se han incrementado en un 5% concerniente al mes anterior. Acá son incrementos continuos. O sea, acá va a haber una cantidad. Supongamos que aumentó 4 soles, 190. Acá aumenta nuevamente el 4%, pero de esta cantidad. Y así se va aumentando constantemente, concerniente al mes anterior. Luego dice hallar los totales, que sería hallar la sumatoria de cada mes. Ya saben que autosuma es aquí. Y luego dice los gastos de publicidad se reducen. O sea, es muy similar al ejercicio anterior, solo que acá es una tabla más grande y son incrementos continuos. En la otra tabla era más difícil. ¿Por qué? Porque en esa tabla, que es esta que están viendo, que está vacía, eran incrementos y reducciones eh, distintos, diferentes entre cada mes. Pero en cambio aquí los incrementos son constantes, del 5%, 5%, 5%. Entonces como es algo constante ya se hace mucho más fácil. Esa es la diferencia que tiene con la tabla anterior. Por eso escogí esa de ahí. Por eso es que no hice esta de acá. ¿Está bien? Listo. Bueno, si la caso la resuelvan ya saben que lo pueden comparar con el ejercicio que está completo, que ya está resuelto. En el aula virtual recuerden que también lo del día de hoy ya está en el aula, en caso que lo hayan chequeado. Creo que lo subí no recuerdo cuándo lo subí. Ahí está, hoy día. Bueno, ahí está la diapositiva y el ejercicio terminado y el ejercicio vacío, ¿no? Como cada clase. Bueno, empezamos con el tema del día de hoy. Vamos a empezar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es importante porque ya vamos a entrar a ver lo que es valor absoluto. Sí, y en un rato me fijo en milagros. Ya vamos a entrar a lo que es valor absoluto. Y la clase pasada les hablé un poco de eso, de lo que era el valor absoluto dentro de Excel. Entonces, ahora veamos. Veamos. Esta tabla que vamos a resolver cuando pasamos a la actividad es una planilla, ¿sí? Una planilla muy súper básica, en las cuales hay personas, 7 personas de José a Tania, tienen un sueldo básico y tenemos que hallar cuánto sería su sueldo. En función de su bonificación, acá debe ser remuneración, ¿sí? Descuento y saldo. Entonces, ¿cuánto será su bonificación? Ahí tenemos una tabla en la parte superior y nos indica que es el 12%. Y por el otro lado tenemos un descuento, que sería el 3% concerniente a la remuneración. Y por último hallar el saldo. También son 4 conceptos para la tabla. Entonces, sin aplicar nada de Excel o sin aplicar todavía ninguna función, ¿cómo haríamos la bonificación? ¿Cuál sería la función acá? Sin aplicar nada de Excel. Ahora leen. ¿Cómo sería acá la función? Sin aplicar nada de Excel. A ver chicos, perdón. ¿Cómo sería? Pueden escribirlo o pueden activar su micrófono. ¿Cómo sería acá la función? ¿Qué tendría que operar para saber la modificación? Sacar el 12% de 750. Claro, ¿y cómo sería esa función en celdas? No veo bien. Después de la A, A ver, a ver. Ahora sí. ahora sí. B4, Y recuerden siempre por igual, ya. B4 igual, sí. B4 por 12% de 750. B4 por D De 10, 8. D8, claro. Ahí está. B4 por D8, correcto. B4 por D8. Ya. A ver, acá hay un detalle.
Ahí B4 por D8, que es la función correcta, supongamos que es 20 soles, ¿ya? Supongamos que 20 soles su bonificación, ¿está bien? B4 por D8 igual 20 soles, ¿ya? Tengan ese 20 en su mente. Ahora, si yo arrastro esta cantidad, la siguiente celda, estamos de acuerdo que sería B5 por D9, ¿sí? Ya que sabemos, por teoría, de la primera clase, que si yo arrastro las siguientes celdas, va a seguir de manera correlativa, ¿no? B5, B6, B7 hasta donde arrastremos. Y de la otra columna de igual manera, de 8, de 9, de 10 hasta donde arrastremos. Ya, pero ¿qué sucede aquí? Sucede que en la celda B4 yo quiero que esta celda B4 no varíe, que sea la misma, que sea la misma cantidad al sea la misma cantidad cada vez que yo arrastre. Entonces, ¿cómo hago para que esta celda B4 se mantenga? Solamente varíe la que está aquí, o sea, la de la columna D. Esa sí está bien que varíe, pero en cambio de la columna B, que sería el B4, no quiero que cambie. Quiero que cada vez que yo arrastre, siga siendo B4, B4, B4. Entonces ahí viene a tallar el valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto en Excel? Ya que en matemática es la cantidad que no tiene signo, no positivo o negativo. Ya, pero acá en Excel no significa tanto así. Acá en Excel el valor absoluto, en primer lugar, está representado por el símbolo del dólar, que no tiene que ver con el dólar de la moneda extranjera, ¿no? De Estados Unidos, sino tiene que ver con que una celda se mantenga. ¿Y cómo se aplica ese dólar? A ver, ese dólar o ese valor absoluto lo podemos aplicar de la siguiente manera. Para cuestiones prácticas se coloca en el medio. Luego les voy a explicar cuando vayamos utilizándolo el por qué. Para cuestiones prácticas lo van a colocar ustedes en el medio. Casi siempre el dólar va a ir en el medio, ya que tiene dos ubicaciones, ya sea antes de la letra, o sea aquí, ¿está bien? Ya sea aquí, o si no en el medio, no al final. El dólar se puede colocar en dos ubicaciones. Al comienzo de la celda, que sería antes de la letra, y en el medio, nada más. No puede ir adelante. Ya, y si yo coloco este dólar, así como lo están viendo ahí, y yo arrastro, lo que va a suceder es que esa celda se va a mantener. ¿Está bien? Lo que va a suceder es que esa celda que ven ahí se va a mantener. Y el resto de la función a eso sí va a cambiar. Que en este caso sería la celda D. En otras palabras, lo que va a hacer es esto. Si yo utilizo esa función con valor absoluto, lo que va a hacer es eso. Va a operar con cada sueldo básico de cada persona y en este caso la misma cantidad, que sería el porcentaje donde se encuentra la celda B8, ¿no? ¿Qué celda era? B4, disculpa. Con la celda B4 va a operar todas las cantidades de cada persona y así vamos a obtener su bonificación. A ver, veamos en el ejercicio. ¿Cómo sería lo que estamos hablando? A ver, ¿dónde estás? Acá está. A ver, aquí está el ejercicio. A ver, ahora veamos. Teníamos, como dije, las cantidades. Teníamos en la parte superior una tabla con bonificación descuento. Entonces vamos a hacer como lo hemos mencionado, ¿no? Ahí esos triangulitos de color rojo que ven ahí se llaman comentarios. Ya luego les comento sobre eso, sobre cómo agregar comentarios. A ver, igual B4 multiplicado por la celda D8. ¿Está Eso fue lo que dijimos en el ejercicio. Y si yo arrastraba, miren lo que va a pasar. Si yo arrastro va a suceder lo siguiente. O sea, la primera está bien, pero la segunda ya está operando con descuento. Y en la tercera está operando con nada. Y en la siguiente es que sale valor es porque está operando con palabras. Por eso que sale valor. Ya, o sea, en otras palabras, no puedo arrastrar. ¿Está bien? No puedo hacer eso todavía. ¿Qué tengo que hacer antes de arrastrar? Antes de arrastrar
tengo que agregarle el valor absoluto. Pero no es en cualquier lado, sino es en la celda que tú quieres que se mantenga. En este caso, yo quiero que se mantenga la celda B4, que es la celda donde se encuentra la bonificación. Entonces, en medio de esa celda, en medio de la celda, coloco el símbolo del dólar, que está representado por Shift y la tecla 4. En la mayoría de teclados lo van a encontrar con la tecla Shift 4, el símbolo del dólar, ¿saben? Entonces, cuando tú agregas el dólar y ahora yo arrastro, miren lo que va a pasar. Ahora sí salen las cantidades correctas. Y si no estoy seguro de lo que ha sucedido, recuerden siempre verificar. Vamos a ver uno por uno. B4 por D9, correcto. B4 por D10, está bien. B4 por D11, B4 por D12, B4 13 y B4 14. Eso quiere decir que ha hecho la operación correcta. Ha operado las cantidades o sueldo básico de cada persona únicamente con la bonificación. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí ya tenemos la bonificación. Pregunta, ¿hasta ahí se entiende? Comenten, ¿entendido hasta ese punto? Antes de seguir avanzando con la tabla. Comenten, ¿entendido el valor absoluto? Sí, que Jessica, Sofía, John, Fabricio, Jocelyn, Gustavo. Sí, del valor absoluto. Como digo, de forma práctica lo vamos a colocar solamente en el medio. Como digo, tiene dos ubicaciones. Ya conforme vayamos practicando ya le voy indicando el por qué va ahí. Ya que no es porque sí, sino tiene una razón. Bueno, sigamos avanzando. Remuneración. Bonificación significa es un aumento, un adicional que va a recibir la persona. Entonces, su remuneración debe ser la sumatoria de ambas cantidades, ¿no? 750 más 90. Sí, una operación básica. D8 más E8. O sea, la suma de su sueldo básico más su bonificación. Entonces hasta ahí yo tengo 840. Pregunto, en esta columna de remuneración, ¿será necesario agregar valor absoluto o puedo arrastrar? Ya que como digo, no se mecaniza. En esta columna de remuneración, ¿necesito agregar valor absoluto o puedo arrastrar? Se puede decir que sí necesita agregarlo. A ver, por ahí dice Jocelyn que sí. Otros dicen que se puede arrastrar. A ver, la respuesta es, por ahí dicen depende. La respuesta es que no. En este caso no necesita valor absoluto. ¿Por qué? Porque si yo agrego valor absoluto, supongamos que aquí, si yo agrego valor absoluto, supongamos que aquí le estoy indicando a Excel que esa celda, que es el sueldo de Torres, se aplique con Pérez, con Flores, con Suárez, con Carpio, hasta Carpio. ¿Está bien? Eso es lo que sucedería. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces yo no quiero que suceda eso, sino en este caso es una operación normal. Es en el que cada persona se le va a sumar su sueldo y su bonificación. Acá es el sueldo de Torres más su bonificación. En este caso da la curiosidad que es igual, ya que ganan la misma cantidad y reciben la misma bonificación. Pero en cambio en Flores, él recibe 96. Por eso su sueldo es 896. 850 más 102 y así sucesivamente. Entonces, nuevamente teoría. ¿Cuándo utilizo el valor absoluto? El valor absoluto se utiliza cuando quieres operar un conjunto de celdas con una sola. Cuando quieres operar un conjunto de celdas con una sola. Como es el caso de descuento. Y ahora el descuento es un porcentaje que yo tengo por acá. Entonces ahí se aplica el valor absoluto. ¿Por qué? Porque ahora tengo que operar un conjunto de celdas con una sola. ¿Está bien? Un conjunto de celdas con una sola. En ese caso, ¿cómo sería? Entonces, igual la cantidad multiplicada, o multiplico, por ese 3%, que es la celda B5. Pero falta algo más. Que falta agregarle el valor absoluto. Que sería en este caso el símbolo del dólar. ¿Está bien? El símbolo del dólar. Que va en el medio.
O sea, ya le agregué y ahora sí ya puedo arrastrar. A partir de ahí ya puedo hacer clic en la esquina inferior lado derecho y arrastrar. Entonces ahí recién estoy obteniendo el descuento. ¿Está bien? Ahí recién estoy obteniendo el descuento. Ahora por último, el saldo. Ya tengo lo que va a recibir y ya tengo lo que le van a descontar. Entonces aquí se sobreentiende que sería una resta, ¿verdad? Porque es algo que me van a quitar, es algo que me van a descontar. Entonces para terminar el ejercicio, acá sería igual la propia cantidad menos el descuento. Menos el descuento. Que sería F8 menos G8. Ya. Al igual que la remuneración, como cada concepto, cada fila, cada ítem es con su pareja, por llamarlo así, no necesita el valor absoluto. Por lo tanto, puedo arrastrar sin miedo. ¿Está bien? Porque acabo de operar F8 con G8, F9 con G9 y así sucesivamente. Por lo tanto, no necesita o no lleva valor absoluto. Entonces, la importancia del valor absoluto es que uno puede operar un conjunto de celdas, ¿está bien? Un conjunto de celdas con una sola, que es algo que en este ejercicio que vimos que se llamaba cuadro de comisiones nos hubiera servido bastante acá. ¿Por qué? Porque tenía que operar un conjunto de celdas con una sola. Un conjunto de celdas con una sola. Y lo mismo con comisiones. Entonces, si hubiéramos visto valor absoluto, esta tabla salía mucho más rápido, utilizando el valor absoluto. Entonces les invito a que vuelvan a hacer este ejercicio, pero utilizando valor absoluto. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería hacer este ejercicio, pero aplicando el valor absoluto? Ya que si tú aplicas valor absoluto, ya no es necesario hacer uno por uno. Cosa que en esa clase lo hicimos, ¿se acuerdan? Uno por uno. Pero si tú colocas el símbolo del dólar, ya puedes arrastrar sin miedo. Seleccionar y arrastrar. Ahí obviamente te ahorras bastante tiempo. Pero para eso, como digo, tienes que dominar, tienes que entender, asimilar la utilidad y qué representa dentro de Excel agregarle ese solo símbolo. A ver, sigamos viendo la teoría. Entonces ya saben que es el símbolo del dólar. Sigamos viendo. Hoy día vamos a ver nuevas funciones. Ya vamos a ver más funciones. Dentro de ellas contará máximo, mínimo, promedio y suma. Aunque suma ya hemos visto. La función suma ya la hemos visto, que es la de sumatoria, ¿verdad? La m que está echada. Contará tiene una función hermana que se llama contar. ¿Está bien? Contará tiene una función hermana que se llama contar. Y esa función contar tiene muchas variantes que vamos a ver. Esa función contar tiene muchas variantes. Contar sí, que tiene que ver con la función de contar sí. El contar es mucho más simple, ya que lo que hace es saber la cantidad de celdas de una selección. Lo que hace la función contará es saber la cantidad de celdas en una selección. En lo que uno selecciona, lo que va a hacer es cuántas celdas tiene. El máximo va a hallar cuál de las cantidades que uno haya seleccionado tiene la mayor cantidad, min la menor cantidad, promedio va a hallar un promedio de toda la selección y eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a ver cómo serían esas funciones dentro de Excel. Ahora, en la parte inferior tenemos cantidad de trabajadores, saldo máximo, mínimo, promedio y total. ¿Está bien? Tenemos cuántos trabajadores hay. Visualmente, ahora vamos a quitarle acá los decimales un ratito. Ya, a ver, visualmente, ¿cuántos trabajadores hay? Visualmente, solamente viendo la tabla. 7, ¿correcto? Sí, todos estamos en lo mismo. 7, claro, 7 trabajadores, ya. Pero ¿cómo sería utilizando Excel? Porque una cosa es verlo y otra cosa es utilizando una función. A ver, entonces para ese caso utilizo la función contará, que es igual contará
paréntesis. Entonces ahí coloco qué es lo que va a contar. Y lo que va a contar es esta cantidad de celdas, que va de la 8, dos puntos significa hasta 14 o hasta A14. Y cierro paréntesis. Eso es lo que significa o lo que representa con la función contará. Entonces ahí obtengo el 7. De repente decían, más fácil hubiera sido escribirlo, ¿no? 7. De repente escribir el 7 hubiera sido más rápido, más fácil. Pero imagina que fueran una, una planilla de más de 1000 trabajadores. Que sí hay. Si ponen a ver planillas de bancos, esas planillas tienen un montón de datos. Entonces ponte a contar cuántas hay. Obviamente te vas a demorar. Entonces obviamente es más fácil una función. En este caso, como la tabla es pequeña, de repente visualmente te puede salir, ¿no? Ah, 7, ya, 7. Pero en una tabla más compleja, obviamente esto no te va a servir. Entonces, ¿cuál es la función? Contará. Máximo. Entonces, máximo tiene que ver con estas cantidades. ¿Cuál de las que están viendo es la cantidad máxima? Entonces, nuevamente, lo mismo. Solamente observando puedo saber cuál es la mayor. ¿Estamos de acuerdo que sería la de Pablo? 1304. El sueldo máximo. ¿Cuál sería el sueldo mínimo? 815. ¿Cuál sería el promedio? Bueno, ahí sí habría que aplicar función. A ver, ¿cómo sería la función si yo quiero hallar el máximo? Si yo quiero hallar el máximo, tengo que colocar la palabra max. 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 Max, paréntesis, y selecciono en qué celdas va a buscar el máximo. ¿Está bien? Coloco igual, max, paréntesis, y selecciono en qué celda va a buscar el máximo. Entonces, de este conjunto de celdas, que es desde la 8 hasta la H14, va a buscar cuál es la cantidad máxima. Y esa cantidad máxima sería 1304, como hemos dicho. ¿Ven? La cantidad de 1304. Solo que aquí está redondeado. ¿Está bien? Por eso que sale 1303. Pero si lo redondeo, ahí está el 1304. ¿Está bien? Es algo que nuevamente visualmente pude haber sabido, ¿no? Solamente observando los sueldos, pude haber notado que esta es la mayor cantidad. Y lo mismo para el mínimo, que sería 815. Ya, pero ¿cómo sería utilizando función? Sería igual min, de mínimo, min, paréntesis, y nuevamente selecciono. Y cierro paréntesis. Ya, hay una forma más rápida para hacer esto, y la respuesta es que sí. Pero eso es colocando nombre o generando variables. Y eso también vamos a ver. De repente no ahorita, pero lo voy comentando que sí hay una forma más rápido para ya no estar seleccionando a cada momento, que sería declarando variables, colocándole nombres, ya sea a una celda o un conjunto de celdas. Y entonces nuevamente, igual min paréntesis y selecciono el conjunto de celdas donde va a buscar la mínima cantidad. Promedio. Y en este caso de promedio, ahí sí la palabra es promedio. Sí, ahí no es la palabra resumida. Ya que a veces algunos decían prom, pero no es prom. Acá sí es igual, promedio. Igual, promedio, paréntesis, promedio, paréntesis, y selecciono las cantidades. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿cuál es el promedio de todas las cantidades que he seleccionado? 970 soles. ¿Bien? 970 soles. Y por último, el saldo total. Ya, pero el saldo total voy a hacerlo de una manera distinta. A ver, ¿cómo sería ya el saldo total? Significa la sumatoria de todos los saldos. La sumatoria de todos los saldos. ¿Qué sería igual? Colocar igual, suma en la función que están viendo ahí. Pero puedo hacerlo también así. Hallando acá la sumatoria, que eso es algo que ya hemos visto. Seleccionar y autosuma para hallar una cantidad. Y aquí puedo hacer una referencia a esta celda. Para variar. Si lo estoy haciendo de esta manera para variar. Porque si fuera la manera tradicional,
Ya saben que para sumar hay varias formas. Uno por uno, o colocando igual, suma, paréntesis, de dónde a dónde quiero que sume. A ver. Y voy a obtener el resultado, que sería 6790. Pero para variar, otra forma de sumar, ¿sí? Para no hacerlo todo igual. Sería así, seleccionando todo, hallando por acá la autosuma y haciendo referencia a esa celda. Igual, igual a lo que se encuentra acá. Igual a lo que se encuentra en la celda H15. Entonces ahí, de esa manera también puedo obtener la sumatoria. ¿Saben? Entonces, como dije, lo bonito de Excel o lo agradable de Excel es que hay varias formas de obtener un mismo resultado. Hay varias formas de aplicar las funciones y obtener el mismo resultado. Es ahí donde se ve la destreza o la habilidad que tenga la persona que sabe de Excel, ¿no? Según las funciones que va utilizando. Por ejemplo, para contar, como dije, tiene una hermana menor que se llama contar.si. Y contar.si tiene más variables. Entonces hay varias funciones que en algunos casos se parecen, pero es porque son funciones más complejas. Mientras uno sabe más de Excel, va asimilando funciones más complejas y las funciones básicas ya quedan un poco de lado porque son genéricas. Hay funciones mucho más específicas que requieren más razonamiento, pero te apertura o te da posibilidades a otro tipo de ejercicios, otro tipo de resultados. Bueno, antes de pasar o seguir con la teoría, ¿alguna pregunta de esta tabla? Si algo que quieran mencionar, quieran preguntar de esta tabla, ya que la mayoría que vamos a ver el día de hoy son similares, ya son planillas básicas. ¿Sí, John? En, este, en, ujú. En este caso no. En este caso no, porque lo que yo estoy haciendo, la forma en cómo estamos hallando estos resultados es mediante selección. Si hubiera sido creando tablas o creando nombres, ya que vamos a ver eso en un capítulo, porque hay dos formas, que es haciendo algo así. A ver, te muestro, te muestro. Seleccionando un conjunto de datos, clic derecho, definir nombre. Y ahí tú colocas una palabra y cada vez que quieras operar, utilizas esa palabra que colocaste. Ya, esa es una forma de asignarle un nombre a un conjunto de celdas. Y la otra forma sería insertar tabla, que es esta opción de acá. Ambas se parecen, porque si tú haces de esta manera tabla, si tú haces de esta manera, también le vas a asignar un nombre. Le vas a asignar un nombre a ese conjunto de datos. Entonces, una vez que uno ha hecho eso, aquí ya no sería necesario colocar esto de acá, sino uno colocaría el nombre que le ha asignado. Si quieres que se llame, por decir, ¿no? Datos, se llamará datos. Quieres que se llame casa, se llamará casa. Esa es la ventaja. Y si se hace de esa manera, cuando uno aumenta más personas en su tabla, automáticamente se van a sumar o se va a modificar lo que nosotros hemos hecho acá. Cuando uno crea una tabla y aumenta los registros, ¿sí? Aumenta las filas de información, que creo que era la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si acá hubiera una 8? Por decir Pedro, apellido Saldaña y va más. Y esto de aquí se modifique, porque sería lo ideal, ¿no? Porque al haber más personas, habría acá 8, de repente acá habría otra cantidad, y lo mismo con el resto de información. Ya creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Entonces sí se puede, pero para eso hay que saber dos cosas, que es asignar nombre o declarar variables, o si no, creando una tabla. Ya, eso de ahí lo vamos a ver en un capítulo en específico, porque son dos cosas similares y que son importantes, ¿sí? No es algo pequeñito, es algo importante también dentro de Excel. También por eso que no le he colocado acá por ahora. Dice, profe, en este caso de la tabla podemos poner otros números, por ejemplo, el promedio tiene que ser igual. El promedio está en función de lo que se encuentra acá. ¿Sí? El promedio está en función de lo que se encuentra acá. Y en realidad todo, tanto el saldo, el mínimo, máximo, total, todo, casi todos estos cuatro rectángulos o cuatro conceptos están en función
de lo que se encuentra acá. El único que tiene que ver con trabajadores es lo que hemos seleccionado por este lado. También muy buena pregunta la de John. Otra pregunta. ¿Otra pregunta? No. Bueno, sigamos entonces. Sigamos con la teoría. Entonces, en la diapositiva están las funciones. Contará máximo, mínimo, promedio y suma. También ahora sí vamos a ver cada vez más funciones. Estamos entrando a ver más funciones. Contará max, min, promedio y suma. Hasta esa función están consideradas como funciones básicas, ya que luego están funciones mucho más complejas, que requieren mucho más análisis y nuevamente también más criterio. Bueno, hasta ahí lo de la teoría. Seguimos viendo lo de la práctica, ¿sí? Antes de pasar al corte. Pasamos a ver la práctica 1, a ver qué nos dice la práctica 1. Ya, nuevamente tenemos una tabla. También una tabla similar a la anterior, con otros conceptos, en la cual en la parte superior tenemos IGB, arancel y descuento. Ustedes saben que el IGB es un impuesto, el arancel, si no me equivoco, tiene que ver con transporte, y descuento, bueno, descuento, ¿no? Que van a retirar o van a quitar, van a descontar a una cantidad. ¿Está bien? Y las tres cantidades que ven ahí son porcentajes. Ese es un detalle importante. Profesor, ¿cómo descargamos esa práctica? Como digo, esto está en el aula virtual. ¿Está bien? Acá. Eso, como digo, está acá. Y si en caso no tienen acceso hasta el momento, lo voy a compartir en el grupo para que lo puedan descargar. ¿Está bien? Si no tienen acceso por X motivo a la plataforma, lo voy a compartir en el grupo en el receso. ¿Está bien? En el receso lo voy a subir los archivos. Solamente el archivo vacío. A ver, decía. En esta tabla tenemos tres conceptos que son porcentajes. Y eso que es porcentaje es un detalle importante. ¿Por qué? Porque va a haber conceptos que no necesariamente son porcentajes, sino una cantidad en específico. ¿Está bien? Como por ejemplo que acá diga por decir 5 soles, por decir. 5 soles. Algo así. 5 soles. Un concepto que aquí diga 5 soles en vez de un porcentaje. Ahora, cuando hablamos de porcentaje, tengan en cuenta, importantísimo, que es algo que está en función de una cantidad. Un porcentaje no es una cantidad a secas, sino es algo, que está en función de una cantidad. Cuando hablamos de porcentaje, podemos decir el 3% de mí, el 3% de ti, 5% de algo o de una cantidad. Sin milagros, a ver, ¿quieres preguntar algo para que si estoy? A ver. Milagro. Sí, Milagros, estás en el grupo y además has aceptado la invitación. A ver, ahí comparto el link. Ahí está, ese es el link del Classroom. Ya decía, entonces, a ver, vamos a operar. Y antes de operar, veamos las condiciones o reglas. A ver. Esta tabla tiene que ver con proveedores en las cuales venden productos. Ahí están los códigos, descripción de los productos, procedencia, precio, cantidad. Y nos piden hallar lo siguiente: el subtotal, el arancel, descuento, IGB y por último el total. Subtotal, arancel, descuento y por último el total. Y en la parte inferior tengo las reglas. Dice, el código será correlativo, ya está elaborado. Recuerden que correlativo significa que va a tener una relación, ¿no? En este caso es el A1, 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 A1. Luego dice, el subtotal será precio por cantidad. O sea, esta columna va a ser precio por cantidad. Ya, eso de ahí es fácil, ¿no? Una operación básica de dos cantidades. Precio por cantidad. Que es algo que ya hemos visto desde la primera clase, ¿no? Operar una cantidad por un precio. Igual, precio por cantidad. Por cantidad. Ahí está, cantidad, ahí está. Precio por cantidad. Ya, facilito, ¿no? Precio por cantidad. Ahí está. ¿Cuánto es? 30.000 soles. Ahí está. Precio por cantidad. 200 por 150, 30.000. Esquina inferior, arrastro. Ya, pues esto de arrastrar lo voy a hacer al final. Para que no se vean tantos números a nivel visual, al final arrastro todo.
Sigo trabajando. Ahora la columna de arancel. ¿Qué dice el arancel? Dice el arancel es subtotal por el 5%. Es el subtotal que ya lo tengo multiplicado por el 5%. Pero ese 5% lo tengo aquí. ¿Está bien? Ese 5% ya lo tengo en esta celda. O sea, no necesito colocarlo dentro de la función. Vamos a ver ambos casos, pero van a ver la diferencia. ¿Está bien? Van a ver la diferencia que sería colocar el 5% en la función o trabajar con esta celda que es la J2. Por eso les hablé en una ocasión sobre lo que es una constante y lo que es una variable. Ahora vamos a hacer la función. Sería igual la cantidad multiplicada, multiplicada por J2. ¿Y qué es J2? La celda en la cual se encuentra el 5%. Ya. Antes de pasar al break, a ver, coméntame. Hasta ahí, ¿puedo arrastrar o le falta algo más? Hasta ahí la función. ¿Puedo arrastrar o le falta algo más? ¿El descuento? A ver, por eso en el descuento. ¿Puedo arrastrar o le falta algo más? El descuento falta. No, no es el descuento. El valor absoluto Claro, del correcto. arancel. Ujú, correcto, le falta el valor absoluto. Exacto. Porque si yo arrastro ahí, como dije, va a variar. Y cuando yo quiero que no varíe, cuando utilizo el valor absoluto, ¿no? Entonces acá le falta, en medio de la J2, le agrego el símbolo del dólar. Entonces a la hora que yo arrastre, ya va a aparecer las cantidades correctas, ¿no? Ya. Y antes de ir avanzando y pasar al break. Ahora, ¿qué pasaría o qué diferencia habría de que yo haga esto o que coloque aquí el 5%? ¿Qué diferencia hay entre que yo haga esto, que también me va a salir el mismo resultado arrastrando, ¿sí? O, o que coloque la celda J dólar 2. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia está que si tú colocas 5%, eso es una constante. ¿Está bien? O sea, es algo que no va a variar. Se llama constante. Pero si yo lo hago de esta manera, esta celda o el conjunto de celdas, cuando yo arrastre, van a ser variables. ¿Qué significa? Que va a estar en función del arancel. Quiere decir que si de repente en esta hoja, para el mes siguiente, el arancel ya no es 5%, de repente ahora es 3, por decir. Entonces, cuando yo haga este cambio de 5 a 3, de 3 a 4, de 3 a 6, a 7, automáticamente toda mi tabla va a cambiar. Cosa que no sucedería si yo utilizara constantes. Porque si yo coloco acá el 5%, es una constante y por lo tanto, así yo cambie acá los valores, no van a variar. Esa es la diferencia que tiene entre trabajar con constantes y trabajar con variables. Y aquí en Excel, la mayoría de cosas que se hace son con variables. No se utilizan poco o casi nada constantes. Porque sería algo muy muy básico. Cuando uno utiliza planillas, por ejemplo, tiene varios meses. Enero, febrero, marzo, abril. Por decir de enero a diciembre. Son los mismos criterios, las mismas personas, pero van variando en función de cada mes. De los conceptos. Bueno, ahí vamos a hacer la primera pausa, chicos, antes de ir avanzando, siendo las 8:01, 10 minutos de break, 8:11 estamos volviendo. Primera pausa. Todos continuamos. A ver, nos habíamos quedado en el arancel, bueno, acá es 5%, y les he explicado el por qué, ¿no? ¿Por qué utilizamos variables y no constantes? Es por un tema, ya que se va a modificar toda la tabla, lo cual es algo que uno busca cuando trabaja en Excel. Bueno, tenemos el arancel que es la suma de 1500. El 5% de 30.000, 1500 soles. Ahora hay que ir el descuento. ¿Cuánto sería el descuento? Dice, el descuento será subtotal por el 3%. O sea, quiere decir
que del subtotal, que nuevamente los 30.000, voy a hallar cuánto sería su 3%. A ver, ¿cómo sería acá? Igual la cantidad, el subtotal, multiplicado por ese 3%, o sea el J3. Pero adicional a eso, tengo que agregarle el valor absoluto. Nuevamente, por teoría, sabemos que cuando yo quiero operar un conjunto de celdas únicamente con una sola celda, entonces ahí tengo que colocarle el valor absoluto, que es el símbolo del dólar, la tecla Shift 4. La mayoría de teclados va a ser con la tecla Shift 4, o sea, el símbolo del dólar. Enter. IGB, misma operación, pero ahora con la celda J1, que es donde se encuentra el 18%. O sea, el 18% de 30.000. ¿Cuánto sería el 18% de la suma de 30.000? ¿Está bien? Si en caso dudan, recuerden que pueden leer. Dice, el IGB será subtotal por el 18%. Subtotal por el 18%. Entonces, igual, el subtotal multiplicado por el 18%. Recuerden que yo no lo escribo, ¿sí? Recuerden que si hacemos esto está mal. ¿Va a salir el mismo resultado? Sí, pero no es lo ideal. ¿Está bien? Esto de acá es utilizar constantes, que nuevamente reiteramos que no es el objetivo o no tiene mucha utilidad dentro de Excel. Ya, entonces, F6 por 18%. Está bien, F6 multiplicado por el J1, que es el 18%. Y le coloco el asterisco. Disculpen, el símbolo del dólar. Entonces ahí sé que el 18% de 30.000 es 5.400. 5.400. Ya tengo los tres conceptos. Tengo arancel, tengo descuento y tengo IGB. Ahora tengo que hallar el total. ¿Qué dice el total? Dice, el total será subtotal más arancel menos descuento más IGB. Subtotal será más arancel menos descuento más IGB. ¿Vean? Eso es lo que me está indicando. A ver. Más arancel menos descuento más IGB. O sea, voy a sumar esto, voy a restar esto y voy a sumar esto de aquí. ¿Para qué? Para hallar el total general. A ver, igual F6, que es 30.000, más arancel menos descuento más IGB. ¿Está bien? Subtotal más arancel menos descuento más IGB. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? 36.000 soles. 36.000 soles. Entonces, cuando ya haya llegado hasta aquí, lo mismo cuando hagan la evaluación, ahí recién ya les recomiendo que arrastren en bloque, ¿sí? No uno por uno, que era hacerlo así. No uno por uno, que era hacerlo así. O sea, uno, luego avanzo y el otro y así. Ya, eso de ahí no les recomiendo mucho. Preferible que lo hagan todo en bloque. Terminas toda una fila, todo un ítem, todo un registro y ahí recién en bloque ya puedes arrastrar. ¿Sí? No es una norma, no es una regla, pero es una cuestión de repente de orden para que al final ya se vea todos los resultados, ¿no?, de toda la tabla. Entonces, aquí estamos repasando lo mismo, que es el valor absoluto. ¿Qué utilidad tiene el valor absoluto? ¿Saben? Y acá les explico algo, ya que estamos viendo más de esto. ¿Por qué el valor absoluto va en el medio y no lo estamos colocando al comienzo de la celda? Porque cuando tú colocas valor absoluto, vamos a ponerlo acá, un ejemplo, ¿no? Valor absoluto, por decir la celda F, valor absoluto 3. Esto de aquí significa, el símbolo del dólar significa que si yo lo coloco al comienzo,
Si yo lo coloco al comienzo significa que la celda, o mejor dicho, la letra, que la letra F no va a variar. Y si yo lo coloco en el medio significa que el número no va a variar. O sea, es esto con esto y esto con esto. Solo que de forma práctica les he dicho que va en el medio. Pero cuando tú colocas valor absoluto al comienzo, significa que la letra no, o sea, la columna no va a variar. Y si lo colocas aquí, significa que el número no va a variar. Por eso que en la mayoría de casos lo colocan en ambos lados, lo cual no es necesario. Pero también por cuestiones prácticas, de repente digan, no, colócalo en ambos lados para evitar problemas. Pero la razón es la que estoy mencionando. Si tú colocas aquí es porque la letra no va a variar. Y si lo colocas acá es porque el número no va a variar. Entonces se preguntarán, entonces profesor, ¿por qué es suficiente colocarlo así? ¿Por qué es suficiente solamente en el medio? Y aquí viene la respuesta. Porque para eso hay que volver a la primera clase, en las cuales le mencioné que la mayoría de tablas que nosotros trabajamos o utilizamos tienen esta característica. ¿Y qué característica? Que cada columna o cada tabla, ¿sí? Cada campo está en columnas, no están en filas. ¿Cómo sería que estuvieran en columnas? Significaría que la tabla estuviera así. Esto significaría que la tabla ahora ya no esté en columnas, sino ahora esté en filas. ¿Está bien? ¿Recuerdan que les mencioné en la primera clase? Les dije que había dos tipos de tablas, que era en columnas y en filas. Pero este tipo de tablas, que es en filas, no se utiliza casi nada. Es bien raro encontrar una tabla o que elaboren una tabla en las cuales los campos, en vez de estar en cada columna, estén en cada fila. A lo que se traduce que la información ya no crecería de arriba a abajo, sino ahora, que ahora tiene esta estructura, crecería de izquierda a derecha. O sea, aumentarían las columnas. Entonces, nuevamente, este diseño de tablas no se utiliza y en registros peor todavía. En registros no se utiliza esto. Los formularios, lo que estamos viendo ahorita, no se trabaja de esta manera. Entonces, al no ser de esta manera, es la razón por la cual cuando utilizamos el valor absoluto es únicamente al centro. Porque ya no es necesario indicarle a Excel que la letra va a cambiar. Porque no cambia. Eso, cuando yo arrastro para abajo, va a seguir siendo la misma letra. Y eso nuevamente conforme vayan practicando lo van a ir notando. Ahorita de repente que lo digo verbal les parezca un poco confuso. Pero ya con la práctica lo van a entender mejor. Bueno, pasamos a la hoja número 3. Estamos en la 1. La hoja 2, disculpe. Pasamos a la hoja 2. Profesor, Dime. antes de pasar a la hoja Sí, 2, por favor, dígame. ¿podría marcar un ratito para ver la función del total? A Me ver, queda ahí está. esta parte. A ver. Ahora le voy a dar zoom. A ver. Ahí tiene que salir 36.000. Ahí está. F6. Eso, un momentito. Es más, ahí era menos, ya por Sí. me salió ya. Sí, Gracias. porque el descuento se entiende que es una cantidad que se va a quitar. Por eso es menos. Por eso es menos. Ya, Ya, gracias. listo. Ya. Dime qué dice, estaba anotando el cuadro. ¿Estás anotando eso? Bueno, como dijiste, las tablas que no se trabajan o bien raro, la verdad. No he visto tablas en trabajos o en planillas formales que utilicen este diseño. ¿Sí? No, bien raro, muy raro es esto. Bueno, práctica 2. Dice, lista de productos. Tenemos que hallar el total, tenemos que hallar un tipo de cambio en dólares. Pero ahora utilizando el valor absoluto. ¿Saben? Utilizando el valor absoluto, que es la cantidad que tenemos por este lado. Similar al ejercicio de la primera clase que hicimos, que recuerdan cuando le hablé de la apoyada, similar, pero ahora utilizando el valor absoluto.
Entonces, total se entiende que sería la multiplicación de estas dos cantidades, ¿verdad? El total se entiende la multiplicación de estas dos cantidades. Y luego que ya tengo esta cantidad, tengo que hallar cuánto sería en dólares. ¿Sí? Luego de que ya sé cuánto vale, ahora tendría que saber cómo sería en dólares. A ver, operemos, ahora vamos operando. Igual cantidad multiplicado por el precio. Cantidad por precio. ¿Cuánto es eso? 32 soles con 11 centavos. Ahora esta cantidad tengo que convertirla en dólares. Entonces para eso tengo un tipo de cambio, que es 3.75. ¿Bien? 3.75. A ver, entonces ¿cómo haría ese cambio? Nuevamente ya lo hemos visto en la primera clase, que sería la cantidad entre el tipo de cambio, ¿verdad? La cantidad entre tipo de cambio. En este caso sería 8 dólares con 56 centavos. Pero ¿qué sucede? Que aquí el símbolo está en soles. ¿Cómo cambio esa S slash? Entonces para eso hay que cambiarle el formato. ¿Está bien? Para eso, como ahora esta columna es de dólares, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el formato. ¿Cómo cambio el formato? Hay dos maneras. Hay dos maneras de cambiar el formato. La primera, que sería la más inmediata, seleccionando la celda y buscando aquí si tengo el símbolo del dólar. Pero si buscas acá y no tienes el símbolo del dólar, entonces ahí habría que ir a más formatos de número, moneda, ahí está en moneda, y buscar acá el símbolo del dólar. En este caso sería la moneda, ahí está, estadounidense, ¿no? El dólar Estados Unidos. Aceptar y aceptar. Entonces miren, ya cambió al dólar estadounidense. Entonces, en esa área que yo he ingresado es la que vas a ingresar si en caso te falta un símbolo. Como de repente sería el símbolo del dólar, como de repente el símbolo del sol. ¿Qué pasaría si no encuentro aquí la S, ¿no? El símbolo peruano, el sol, el pen, internacionalmente conocido. ¿Qué pasaría si acá no está la S, ¿no? De Perú. Más formatos de contabilidad, símbolo, y me pongo a buscar la S. Ahora, esa S más o menos está como a la mitad de la lista, más o menos. Ay, ya me pasé. Acá está. Más o menos, como digo, miren, calculando más o menos la mitad. Acá está. Español Perú. ¿Ven? Ese es en el caso que no se encuentre en tu biblioteca principal. ¿Qué sería esto de acá? Esta es tu galería principal de los formatos. Listo. Ya. Ya. Ahora, aquí yo tengo la cantidad. Es 7 entre G5. ¿Está bien? Hasta ahí la función está bien. Pero le falta algo más. ¿Qué le falta? el signo del dólar Claro, correcto. El símbolo del dólar. ¿En qué parte? antes de la G, después de G. A ver. Un momento, disculpen. Hubiera salido otros valores. Entonces, como mencioné, cuando ya tienes toda la fila, toda la hilera, todo ya puedes arrastrar. Esquina inferior derecho, ya ahí están ya los valores, ¿no? Para cada precio. Y esto es algo bien, bien práctico. Por eso es que esta hoja es para que practiquen, ¿sí? Para que practiquen utilizando el valor absoluto. En la tabla que hicimos en la primera clase, ahí lo hicimos manual, uno por uno. Pero ya para este caso, o ya para este ejercicio, ya lo pueden hacer utilizando el símbolo del dólar. ¿Siempre será el símbolo del dólar? La respuesta es que sí. No es otro símbolo, no es asterisco, no es el otro i, ¿sí? Es únicamente el símbolo del dólar. Pero no es el dólar de moneda, o no lo entiendan así, sino es el dólar de valor absoluto. Práctica 3. Otra planilla similar. Tenemos ingresos, egresos. Ingresos se entiende la cantidades que van a ingresar, obviamente, ¿no? Ingresos que van a salir, lo contrario, cantidades que se van a descontar.
Entonces tenemos un sueldo básico para cada persona, tenemos una bonificación, que es lo adicional que va a recibir, y tenemos dos conceptos que se van a quitar o que te van a descontar, que en este caso sería su FP y seguro. ¿Sí? Luego vamos a ver unas plantillas más complejas, pero en general tienen estos conceptos las planillas. ¿Sí? En general tienen bonificaciones y descuentos. A veces cuando hace uno un préstamo, por ejemplo en el caso docente, hacen préstamo a CAFAE, de rama magisterial u otras entidades en las cuales mes a mes te van descontando. Y bonificaciones, a veces es por escolaridad, eh, mitad de año de fiestas patrias, fin de año, Navidad, son cantidades adicionales que a uno le va sumando, ¿no? Otras cantidades que a uno le pueden restar, faltas, tardanzas, amonestaciones, son cantidades que van a ir modificando tu sueldo, ¿no? Por eso que se llama sueldo básico, o sueldo base sería la palabra acá. Sueldo básico o sueldo base. Y luego lo que tú cobrarías o lo que uno cobraría a fin de mes se ve sujeto a todas estas variantes o todas estas variaciones, ¿no? Bueno, veamos a ver, ¿cuánto sería el 30% de 2000? Entonces, colócalo igual. Como ya hemos practicado, ya entendemos. Hoy relacionamos que vamos a tener que utilizar u operar con esta celda, ¿verdad? Entonces, igual, el 2000, que es la celda E7, multiplicado por la celda F6. Pero adicional a eso, le agrego el valor absoluto. ¿En dónde? En el F6. Ahí está. F7 multiplicado por F6. Pero adicional a eso le agrego el valor absoluto. Ya, ¿qué pasa si no lo agregas? Te vas a dar cuenta rápido. ¿Qué pasa si te olvidaste? Te vas a dar cuenta porque a la hora que arrastres va a pasar lo siguiente. ¿Está bien? A la hora que arrastres va a pasar lo siguiente. Es una forma de darte cuenta de que algo has hecho mal. ¿Está bien? Entonces agrego el valor absoluto. Y cuando yo arrastre, entonces ahí ya al menos las cantidades tienen sentido. Y si quieres estar más seguro, revisa. E8 por F6. Revisa que está operando. E9 por F6. E10 por F6. Entonces, otra forma de verificar. ¿Está bien? Siempre verifica. Porque acá en el tema de Excel, ese tipo de errores obviamente en planillas ya de trabajo formal obviamente te puede costar tu trabajo, ¿no? Que te equivoques. Te equivocaste un símbolo. De repente acá en el ejercicio no pasa nada, ¿no? Corriges. Pero imagina que te equivocaste algo así. Obviamente va a repercutir, ¿no? Va a repercutir en tu trabajo, profe. Si lo opero uno por uno. Ya, también puedes operar uno por uno. Pero obviamente cuando ya uno empieza a trabajar con Excel o con tablas, lo que también te van a medir es tu... ¿Cuál sería la palabra? Tu habilidad, tu destreza dentro de Excel, ¿no? O sea, tu eficiencia. Tu eficiencia dentro de Excel. Y obviamente tiene que ver con que lo hagas más rápido, pero bien. O sea, no solo hacerlo rápido, sino hacerlo bien. Entonces ahí, si tú haces uno por uno, vas a llegar al ejercicio o vas a llegar al resultado, pero te vas a demorar más. Cuando hay otras formas de hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí es donde uno se diferencia de otras personas que también conocen Excel, ¿no? Que es el tema de qué tan rápido puedes resolver o desarrollar tablas, ¿no? Crear tablas, hacer planillas, como estamos viendo. Entonces ahí se nota la diferencia. Bueno, Profesor, dime. por ejemplo, si yo escribo el 30%, le escribo también me sale arrastro y también me sale igual. Claro, que te refieres a esto, ¿verdad? Escribo el 30%, arrastro y me sale lo mismo ese ejercicio. Claro, eso de ahí está bien, correcto. Pero decía, ¿qué pasaría si esta tabla, por ejemplo, acá dice mes de agosto, y yo la duplico? Duplico. Vamos a duplicarla, a ver. Mover o copiar, creo la copia. Creo la copia ya. Ya tengo la misma tabla, pero ahora le voy a poner de nombre en vez de agosto, septiembre. Mes, septiembre. Septiembre. Ya no es agosto, ahora es septiembre. Y en septiembre supongamos que la bonificación ya no es 30. Ahora es 20, por decir. Entonces, mira, yo he cambiado el 20
y todas estas cantidades se han mantenido. ¿Y por qué se han mantenido? Porque aquí no he utilizado una variable, he utilizado una constante. Mientras que en la otra hoja, ¿dónde está? Mientras que en la otra hoja, ahí si yo utilizo acá variables, que sería así, ahí yo cambio el 20 y ya saben que automáticamente varía todo, ¿verdad? Coloco acá un 26 y miren cómo todo cambia. Coloco un 30 y cambia. Esa es la diferencia, o esa es la ventaja que tiene utilizar valor absoluto o variables. Que cuando uno cambia datos, como lo están viendo aquí, se modifica toda la tabla. ¿Y cuál es el objetivo o el panorama completo cuando uno hace dashboard? Cuando uno hace dashboard, que ya es un capítulo avanzado dentro de Excel, que es crear esto de aquí. Por ejemplo, esto es dashboard, que son tablas o pizarras, mejor dicho, que se generan o se crean en Excel, en las cuales tú seleccionas algo y automáticamente el resto cambia. Por ejemplo, el gráfico, la información que te da aquí, todo, absolutamente todo varía. Esa es la ventaja o el panorama completo de utilizar variables. Porque al utilizar constante, pues ya no tendría sentido hacer esto, ¿no? Y eso es lo que se trata de llegar cuando uno opera en Excel, ¿no? Bueno, seguimos viendo. Por aquí tenemos 12%. Entonces igualmente la misma operación. Igual E7 multiplicado por G6. E7 multiplicado por G6. Pero adicional a eso le agrego el valor absoluto, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto, ya saben. Ahí está, 240. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Ya, pero eso ya saben que mejor lo hacemos al final. Recuerden primero avanzar una hilera y luego ya lo arrastran en bloque. Y aquí la misma operación. Igual, sueldo básico multiplicado por el 8%. Y le coloco el símbolo del dólar. Ahí está, 160. Por último, el sueldo. ¿Qué me decía el sueldo? El sueldo es la sumatoria de los ingresos menos egresos. O la diferencia que hay entre los ingresos y los egresos. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar el sueldo básico, su bonificación, y le voy a restar o le voy a quitar la FP y seguros. Y eso va a ser lo que va a cobrar la persona a fin de mes. ¿Está bien? Eso es lo que va a cobrar la persona a fin de mes. Bonificación, AFP, seguros y su sueldo básico. A ver, ¿cómo sería? Igual, sueldo básico más bonificación menos AFP menos seguro. ¿Está bien? Se va a restar el AFP y se va a restar el seguro. Entonces eso me da la suma de 2.200 soles. Eso es lo que va a cobrar la persona luego de todas las reducciones que ha tenido y los aumentos que ha tenido, ¿no? Sus bonificaciones y sus egresos. Entonces una vez que ya terminó una hilera, recuerden que ya puedes arrastrar, ¿sí? Sin miedo al éxito. Arrastro. Listo. Adicional a eso le voy a quitar los decimales. Para que, bueno, acá no se vea tanto cero, se ve, que a veces marea, ¿no? Tanto cero. Ahí está, sin decimales. Bueno, ahí sería en detalle ya. Agregarle el símbolo del sol, quitarle los ceros, ya son detalles, ¿no? Dentro de la tabla. Pero ahí ya están los resultados. A ver, práctica 3. Seguimos, bueno, disculpen, esta era la 3. Lo que acabamos de ver era la 3. Práctica 4. A ver, seguimos viendo planillas, así que no se estresen. Ya que esta es más compleja. O esta es más completa, mejor dicho. Papelera, tu papel. Tenemos cantidad de cajas, descripción, precio por caja y nos piden hallar importe de venta, total de importe y los siguientes conceptos: total bruto, flete, descuento 1, ad valorem, que es otro tipo de impuesto, descuento 2 y por último el total a cobrar. Ya. Esto de aquí no sale de la nada. Nuevamente, en la parte inferior tienen las reglas, lo que necesitas operar para completar la tabla.
Entonces, a ver, empecemos. El importe de venta es igual al 10% del precio de caja. El importe de venta es igual al 10% del precio de caja. O sea, el 10% de esta cantidad o de estas cantidades. Eso es el importe de venta. El 10% de esas cantidades. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Igual la cantidad multiplicada por el 10%. Como en este caso no tengo una tabla que me indique ese concepto, lo escribo literal. Repito, como en esta tabla no tengo, como en las anteriores, un concepto en la cual se encuentre ese 10%, lo escribo literal. Pero si yo tuviera, acá por decir, importe de venta, IM venta 10%, entonces ahí ya podría usar esta tabla. Pero para este ejercicio, para variar, no lo vamos a hacer así. ¿Está bien? Para variar, para cambiar. Entonces aquí lo estoy colocando literal. C7 por 10%. C7 por 10%. ¿Cuánto es eso? 2 soles con 50. Total de importe. ¿Qué dice ahora el total de importe? Dice, el total de importe es igual al número de cajas por precio de cajas más importe de venta. A ver. Total de importe es el número de cajas por precio de cajas más importe de venta. El número de cajas por precio de cajas más el importe de venta. Si no lo entienden, lo vuelven a leer. El total del importe, o sea, esta celda de aquí, es igual al número de cajas por, estamos hablando de una multiplicación, por precio de cajas más importe de venta. Ya. Me está diciendo que voy a sumar estas dos cantidades y lo voy a multiplicar por número de cajas. Repito, que voy a sumar estas dos cantidades, el precio de caja más el importe de venta, y lo voy a multiplicar por el número de cajas. A ver, ¿cómo sería eso? Igual, el número de cajas multiplicado, paréntesis, ya que luego va a haber una suma. Ahí está. El precio de caja más el importe de venta. Y cierro paréntesis. Ya, eso es lo que decía en esa línea. Es el número de cajas multiplicado por el precio de venta más el importe de venta. ¿Cuánto es eso? Ahí está, 1375. Está bien, ahora vamos a ver. El importe, número de cajas por precio de cajas más importe de venta. Ya, no, acá me estoy equivocando. Acá es así. Listo. El número de cajas por precio de cajas más el importe de venta. Ahí está, algo estaba mal. Ahí está el número de cajas por el precio de caja. Eso de ahí me va a dar una cantidad. Y luego le voy a sumar el importe de venta. ¿Saben? Había un error ahí en los paréntesis. Por eso es que es importante, a la hora que lo lean, leerlo bien detenidamente. Ya. Entonces ya tengo los dos conceptos. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Ahí está. Ahora sigo leyendo. Total bruto. Dice, el total bruto es igual a la suma de todos los totales de importe. El total bruto, o sea, este concepto es igual a la sumatoria de todo esto. Total bruto es igual a la sumatoria de todo esto. Y eso es más simple. Selecciono y autosuma. Selecciono y autosuma. Y ahí ya tengo el total bruto. ¿Cuánto es? 3727,69. Sigo resolviendo. Ahora me hablan del flete. ¿Qué dice el flete? Dice, el flete es el 21% del bruto. El 21% del bruto. El 21% de esta cantidad. ¿Está bien? Eso es lo que es el flete. El 21% del bruto. Como no tengo, nuevamente mencionaba, una tabla que acá diga bruto, disculpen, flete 21%, lo escribo literal.
igual la cantidad multiplicada por el 21%. Y en este caso lo hago así ya que no tengo otra tabla que me indique este 21, como en casos anteriores. ¿Ya cuánto es eso? 782,81. Sigo leyendo. Ahora dice el descuento, o el descuento 1. El primer descuento dice, es igual al 10% del bruto. Es igual al 10% del bruto. El descuento 1 es igual al 10% de esta cantidad. A ver, igual la propia cantidad multiplicada por el 10%. ¿Cuánto es eso? 372,77. Sigo leyendo. Ad valorem ahora dice. El ad valorem es igual a la suma de bruto más flete menos descuento. Ya, el ad valorem es igual a bruto más flete menos descuento. ¿Está bien? Bruto, flete menos descuento. Igual bruto más flete menos descuento. Eso es lo que significa el ad valorem. Bruto, flete menos descuento. 4.137,73. Sigo leyendo. Descuento 2 es igual al 18% del ad valorem. O sea, el segundo descuento está en función de esta cantidad. ¿Y cuánto es eso? El 18%. Entonces, igual la cantidad multiplicada por el 18%, que sería 744,79. ¿Bien? Y ya para terminar esta hoja, total a cobrar. ¿Qué nos dice el total a cobrar? Total a cobrar es el ad valorem menos descuento 2. El ad valorem menos descuento 2. O sea, la diferencia de estas dos cantidades. Igual ad valorem menos descuento 2. O sea, E22 menos E23. Y eso sería el total a cobrar. ¿Y cuánto va a cobrar? La suma de 3.392,94. 3.392,94. Entonces esta tablita o esta hoja ya tenía más conceptos, así un poco operativa. Por eso que hay que leer bien las indicaciones que en este caso se está dando para resolver cada concepto. Ahora, en un caso real, esto de acá no te van a dar. ¿Sí? En un caso real esto no te dan. Ahí donde ya uno opera en función de lo que uno sepa, de criterio, como he mencionado, criterio común, o si no habría que investigar, ¿no? ¿Qué quiere decir cada concepto? Que ya sería resolverlo, ¿no? Más o menos a lo que uno entiende. Bueno, práctica 5. Seguimos. Ya esta de 5 se la dejo a ustedes, ya que es similar, pero con dólares y euros. ¿Está bien? Esta hoja de aquí es similar, por no decir igual, a la práctica número 2, solo que ahora es dólares y euros. O sea, no solamente dólares, sino aparte vas a trabajar con los euros. ¿Qué quiere decir? Que en esta columna de euros vas a buscar el símbolo del euro, obviamente, ¿no? Si no lo tienes aquí, si no tienes acá el símbolo del euro, ya sabes que vas a ingresar a más formatos de número, contabilidad o moneda y vas a buscar el euro, ¿no? Que sería la letra E. Vamos a leer. Por acá está el euro de, de Europa. Creo que está al comienzo. Europa. Acá está euro. Y ese es el formato que va a tener esa columna. Ahí está. A ver, euro. Está casi al comienzo. Sí, el euro ahí está, casi al comienzo. Ahí está, euro. Ya, ese es el formato que va a tener esta columna, ya que esta de aquí es más simple porque es dólares. Y la parte superior tiene los conceptos. Tanto del dólar como del euro. Entonces esta hoja queda para ustedes.
Práctica 6. Creo que con eso terminamos. Sí, con eso terminamos. Práctica 6. ¿Qué tenemos por acá? Nos piden hallar valor de venta, comisión por venta, impuesto bruto, descuento y valor total. Y en la parte inferior ahora sí nuevamente tenemos esta tablita, ya que ya se habrán dado cuenta que es bien útil. Es bien útil tener una tabla con los conceptos para que ahí podamos hacer referencia o seleccionar la celda y obtener un resultado. Entonces ahí tenemos PBC, que significa porcentaje de comisión por venta. Tenemos el IGB y tenemos un descuento. ¿Está bien? Tenemos ahí 13 porcentajes. 3,50, 18 y 3%. Y en la parte inferior, las reglas nuevamente. A ver, dice, valor de venta es cantidad por precio unitario. Valor de venta es cantidad por precio unitario. Básico. Operación de dos celdas. Igual B6 multiplicado por C6. A ver, la operación de dos celdas. Básico. Ahí está. 101,50. Sigo operando. Comisión por venta es valor de venta por 3,50. O sea, esta celda de aquí. La comisión por venta me está indicando que es la operación o la multiplicación de valor de venta por PVC. O sea, 3,50. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Igual valor de venta multiplicado por la celda donde se encuentra el 350. Pero yo sé y ustedes saben por teoría, por lo que hemos visto el día de hoy, por el tema, que cuando yo opero un conjunto de celdas por una sola celda, tengo que utilizar el valor absoluto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarle en el medio el símbolo del dólar. Ahí está, 3,55. Sigo desarrollando. Impuesto. El 18% de la comisión por venta. El 18% de esta cantidad. El 18% de esta cantidad. Igual. El 18% lo tengo acá, que es el IGB. Entonces igual el 18% multiplicado por comisión de venta. Pero nuevamente, como voy a operar todas las celdas que están acá, o de todos los artículos, con el 18%, necesita o requiere el valor absoluto. ¿Cuánto es eso? 0,64 es el impuesto. 0,64 centavos. Valor bruto. Comisión de venta más impuesto. Comisión de venta más impuesto. O sea, la sumatoria de estas dos cantidades. Igual, comisión de venta más impuesto. Comisión de venta más impuesto. Descuento. El 3% del bruto. El descuento ya lo tengo acá en un porcentaje. Entonces me dice que es el 3% del bruto. O sea, el 3% de esta cantidad. Ese vendría a ser el descuento. El 3% de esta cantidad. El 3%, que es la celda F19, con el símbolo del dólar, multiplicado por el bruto. ¿Cuánto van a descontar? 0,13 centavos. Y por último, el valor total. El valor total dice, el valor total es bruto menos descuento. Bruto menos descuento. El valor bruto menos descuento. Este sería el valor total. Claro, si desean practicar, obviamente el documento que he compartido vacío lo tienen que hacer. Y para que puedan comparar, tienen el otro archivo que es el archivo completado. Para que comparen sus resultados. A ver, igual el bruto menos descuento. ¿Está bien? Si dudan, recuerden siempre volver a leer. Dice, el valor total es bruto menos descuento. Bruto menos descuento. El valor bruto menos descuento me da 407. Ya, entonces, si yo estoy seguro de los resultados que he obtenido, ahí recién ya puedes seleccionar
esquina inferior derecho y arrastrar. Ahí recién te recomiendo esquina de inferior, lado derecho y arrastro. Y por último, para terminar el día de hoy, dice hallar los totales por columna. Ya, eso es más fácil todavía. Selecciono autosuma y automáticamente, como se han dado cuenta, sale el resto. ¿Sí? Mucho más inmediato. Selecciono autosuma y automáticamente sale el resto de los subtotales o de los totales por columna. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Practicar este tema de valor absoluto o lo que hemos visto el día de hoy no va a venir en la evaluación. En la evaluación va a venir cosas básicas, suma, resta, multiplicar, dividir. Va a venir formato condicional. ¿Puedo poner la celda de impuesto? Va a venir formato condicional. Y nuevamente repito, lo que hemos visto el día de hoy, valor absoluto, eso no va a venir en la evaluación. Lo que hemos visto el día de hoy no va a venir un ejercicio que involucre valor absoluto. ¿También? Solo son operaciones básicas y formatos condicionales. La práctica del día de miércoles tiene 3 hojas, si no me equivoco, 4 hojas. ¿Está bien? Entonces repasen eso para el día miércoles. Y luego recuerden que ya no nos vemos hasta el día lunes por feriado. Ya que feriado es el día viernes, ¿no? Viernes Santo. Bueno, preguntas finales que tengan, chicos, algo que quieran preguntar, que quieran de repente comentar. Dice, profe, no tengo esta práctica. Ya nuevamente repito que si en caso no lo tengan, tienen que ingresar a la aula virtual. Ahí, por ejemplo, ya veo que faltan pocos. Por ejemplo, Rosa, Pedro, Miguel, Fabricio y Marianela. El resto ya aceptó la invitación, lo que quiere decir que ya tiene acceso a la aula virtual. Y en caso... No, a ver, Patricia, creo que no está. A ver, Patricia, si estás en el aula virtual. El link que te he compartido es para que puedas ingresar. El link que copié en el chat que está aquí en Classroom es para que ingreses al aula virtual. Ya que ya aceptaste la invitación. O sea, has ingresado con tu correo, has aceptado, te has unido al grupo de Classroom. No al grupo de WhatsApp, sino al grupo de Classroom. Por lo tanto, ya tienes acceso. En todo caso, me escribes por interno, al igual que su compañera que me escribió, para poder enviarle el material, ¿no? Lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Bueno, entonces ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Ya nos estamos viendo la siguiente clase. A ver, Milagros, ¿quieres compartir? Ya, a ver. Puedes compartir. Bueno, con el resto ya nos quedamos al día de hoy, chicos. Ya nos vemos el día miércoles. Recuerden que la primera parte es repaso. Sí, hasta el miércoles. Recuerden que la primera parte es repaso y luego ya les doy la práctica, la evaluación, o sea. Bueno, cuídense mucho, nos vemos. Me quedo con Milagros, que va a compartir. Hasta luego, Lili, hasta luego. A ver. Hasta luego.